Hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas y formadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. Para la muestra, un botón así gigante. La reforma pensional, la que fue aprobada ya y que va a entrar en vigencia a partir del 1 de julio del año 2025, o sea, ya mismo. Claro, pende sobre esta reforma pensional una espada de Damocles jurídica, porque cerca de 50 demandas en su contra se presentaron a propósito de supuestos vicios de forma, porque se supone que en la Cámara de Representantes, donde finalmente se aprobó el último debate, no se tuvieron en cuenta las recomendaciones, digamos de manera bien sencilla para que lo entendamos rápido, del Senado de la República. Entonces no se hizo lectura de lo que venía del Senado y por tanto entonces se dio pie sobre todo a la oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro, que es el líder, digamos, de esta iniciativa, quien ha radicado esta iniciativa de reforma pensional que ya es ley de la República, pero que tiene que pasar la revisión de la Corte Constitucional, pero que además, vuelvo a mencionar la imagen de la espada de Damocles, con 50 demandas, la Corte Constitucional habrá de decidir si es exequible o inexequible. Mientras tanto, va a empezar su vigencia el 1 de julio. Conversamos en Clickracia. Recuerden que el canal.co, Clickracia se emiten, Sinergia Informativa y Clickracia se emiten por el canal.co y por Cable Plus de Oriente y por CNC y por otros medios que ya iremos informándoles, porque se van sumando, digamos, los medios que quieren que nuestros espacios, Clickracia y Sinergia Informativa, hagan parte de su programación. Entonces, en Clickracia entrevistamos a Paula Andrea Escobar. Ella es abogada, especialista en Derecho Pensional y gerente de Estu Futuro Abogados. Inicialmente le preguntamos diferencias entre el sistema pensional que moriría el 1 de julio si no hay antes una decisión por parte de la Corte Constitucional que le declare inexequible, o incluso después. Lo dicho, diferencias, doctora Paula Andrea. El Sistema General de Pensiones, que establece la Ley 100 de 1993, y en este régimen general de pensiones hay dos regímenes pensionales, que son el régimen de prima media con prestación definida, administrado por Colpensiones, y el régimen de ahorro individual con solidaridad, administrado por los fondos privados. Entonces recordemos que son dos regímenes pensionales que coexisten al mismo tiempo y compiten entre ellos. Por eso es que todas las personas están constantemente, ¿para dónde me voy? Me voy para Colpensiones, me quedo en el fondo privado, ¿qué me conviene más? ¿Por qué? Porque actualmente están compitiendo. Mientras que con la reforma pensional se establece un sistema de pilares, el pilar solidario, el pilar semicontributivo, el pilar contributivo y el voluntario, y allí en el pilar contributivo, que es donde estamos los que cotizamos y quienes vamos a pensionar, hay dos componentes: el componente de prima media que administra Colpensiones y el componente de ahorro individual que administra los fondos privados, pero ahí no están compitiendo, se están complementando. Entonces es algo muy distinto a lo que tenemos en la actualidad, porque ya va a terminar esa competencia entre ambos regímenes y lo que va a haber es que uno complementa al otro. La diferencia está entre competencia entre los dos regímenes y en la reforma que empieza su vigencia el 1 de julio de este año está la complementariedad. Le insistimos a la doctora Paula Andrea, a ver, explíquenos esa diferencia. Entonces, antes de explicarles cómo esta diferencia, es importante recordar que la competencia sigue para quienes estamos en transición. O sea, quienes estamos en régimen de transición, que seguimos con la norma actual, esa competencia va a seguir. ¿Por qué? Porque estamos beneficiándonos del régimen actual. Quienes no tienen ese número de semanas y no están en transición, entonces entran con reforma pensional, donde uno complementa al otro. Entonces, ¿qué sucede? La competencia, pues, en este momento, para quienes ganan entre uno, pues, en la norma actual, quienes tienen un salario mínimo o similares, realmente la competencia no los afecta.
Para nada, porque van a tener una mesada pensional del salario mínimo en Colpensiones o el salario mínimo en fondos privados. Mientras que quienes tienen salarios altos, vamos a hablar de personas con 3 mínimos, 4 mínimos, más de ahí, obviamente les conviene más en cuanto al valor de su mesada pensional Colpensiones. Y en los fondos privados les reconocen un salario mínimo. Entonces, ahí la competencia. En Colpensiones me reconocen una mesada más alta, en el fondo privado me reconocen una pensión de salario mínimo, yo me quiero ir para Colpensiones. Entonces, ahí está el tema de la competencia. Ahora, en la reforma pensional van a resultar afectados necesariamente quienes tienen salarios superiores a 2.3 salarios mínimos. ¿Por qué? Porque van a cotizar hasta 2.3 mínimos en Colpensiones y lo que exceda ese valor lo van a cotizar a una ACAI, o sea, una administradora al componente complementario de ahorro individual. Y si en un fondo privado nos exigen para un salario mínimo 470 millones de pesos, para un salario mínimo, entonces, si solamente vamos a cotizar a una CAI lo que exceda de 2.3 mínimos, eso quiere decir que los capitales que vamos a reunir en una CAI pues son pequeños, y eso también quiere decir que el valor que va a reconocer la CAI, que es lo que va a complementar lo que reconoce Colpensiones, pues al unirse van a ser valores muy inferiores a lo que hoy se reconoce como mesada pensional en Colpensiones. Sabemos lo interesante de este tema, lo importante que es para todos, no solamente para quienes estén a puertas de pensionarse, sino para sus familias, por supuesto. ¿Quién no va a querer que su papá o su esposo o su cónyuge, hombre o mujer, termine bien pensionado? Vamos a hacer un corte para mensajes y enseguida continuamos con Paula Andrea Escobar, abogada especialista en Derecho Pensional, a propósito de la nueva reforma pensional que entra en vigencia el 1 de julio de este año 2025. ¿Buscas empleo? En el Centro de Empleo de Itagüí te ayudamos a encontrarlo. Microferias de empleo, todos los viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Centro Cultural Caribe, carrera 50, número 5277, primer piso, Alcaldía de Itagüí. De tal pregrado, tal posgrado y hasta con el 30% de descuento. En el Politécnico Jaime Izaza Cadavid encuentras los posgrados que te ayudan a potenciar tu talento. Las facultades de Ingeniería, Administración, Ciencias Agrarias, Comunicación Audiovisual y Educación Física, Recreación y Deporte esperan por ti. Visita www.politecnico.jit.edu.co. Allá encontrarás todos los posgrados para alcanzar tus sueños. Si cometiste una infracción de tránsito y optas por realizar el proceso de reeducación, verifica tu sanción en la plataforma CIMIT y acércate a un CIA autorizado. Asiste a la capacitación obligatoria, toma el curso de reinducción y presenta el soporte para completar el proceso de pago de multa. Tienes derecho a que la reeducación sea impartida por instructores capacitados y material actualizado. También tienes la obligación de cumplir con cada etapa del proceso, porque la seguridad vial comienza por ti. Ponte la 10 y juega legal. Compra tu lotería de Medellín en puntos de venta autorizados o en lotirred.net y metámosle un gol a la ilegalidad. Compra legal para que tus sueños puedan hacerse realidad. Lotería de Medellín. A propósito de esa característica de competencia entre los dos regímenes en el sistema pensional que viene rigiendo desde 1993 con la Ley 100, competencia entre ¿cuáles regímenes? El de, digámoslo de manera bien comprensible, entre los fondos privados de pensión y Colpensiones. Fondos privados, Colpensiones, digamos que es el público. Se ha venido presentando a propósito de esa competencia que desde un primer momento se empezó a generar, queriendo vender sobre todo por parte del régimen de los fondos privados la idea de que era muy bueno, que lo mejor era que los colombianos se pasaran al régimen el privado. Se les vendió pajaritos en el aire a los colombianos y muchos resultaron ahí haciendo parte de los fondos privados de pensiones. Pero después se dieron cuenta
que el régimen público, Colpensiones, el de prima media, tenía más, digamos, beneficios. Entonces empezaron a cambiarse, ¿cierto? A pedir que ya me quiero devolver para Colpensiones. Y bueno, algunos no pudieron hacerlo porque la norma decía que si un hombre quiere cambiarse del régimen privado al público, tenía que hacerlo 10 años antes de pensionarse, o sea, antes de los 52 años. Sí, porque la pensión es a los 62 años. Y las mujeres antes de los 47 años, porque la pensión es a los 57 años. Si no lo hizo, se jodió, se quedó ahí en el fondo privado de pensiones. Entonces se empezó a recurrir a las demandas a través de abogados y bueno, muchos lograron, no obstante estar dentro de los 10 años, lograron cambiarse. Bueno, lo que tiene este nuevo régimen que entra en vigencia este 1 de julio, si antes no se atraviesa la Corte Constitucional y lo declara inexequible, es que hay unas ventanas de traslado, así se llaman, sin que haya necesidad de enfrentar demanda. Eso nos lo explica Paula Andrea Escobar. Roger, en la reforma pensional, en la ley 2381-2024, se establece una ventana de traslado para quienes tienen 750 semanas mujeres o 900 hombres y ya hayan traspasado esa edad que nos exigía la norma, que era el traslado lo podíamos hacer antes de los 47 años o antes de los 52 años los hombres, y por eso nos tocaba demandar, porque las personas se daban cuenta de que no se habían trasladado ya después de la edad. Con la reforma se establece una ventana de traslado de 2 años que ya empezó en julio del año pasado y termina en julio de 2026. Entonces, en este momento las personas quienes están en transición se están trasladando sin necesidad de presentar demandas a Colpensiones. Bueno, estas ventanas de traslado sin necesidad de presentar demandas. Pero bueno, hemos venido mencionando desde el principio del programa las demandas que hay en contra de la reforma pensional que entra en vigencia el 1 de julio del año 2025. Ya mismo, 50 demandas. Y están en la mesa de la Corte Constitucional. Pero ¿qué pasa? Y lo he venido diciendo, entra en vigencia el 1 de julio de 2025 la nueva reforma, la nueva ley. Pero ¿qué pasa si antes o durante o cuando la Corte Constitucional toma una decisión? Supongamos que la decisión es adversa a esta ley ya aprobada. A eso nos responde la gerente de Estu Futuro Abogados, especialistas en derecho pensional. Lo que hay en la Corte son demandas de constitucionalidad, es decir, la Corte tiene que definir si esa norma es constitucional o no es constitucional, ¿cierto? Entonces, pues la mayoría de demandas están pues basadas en todo ese trámite que se hizo de manera incorrecta en el Congreso, pero aún teniendo estas demandas en trámite ante la Corte, la reforma pensional entra en vigencia el 1 de julio de 2025. Ya cuando salga la sentencia de la Corte, miraremos en qué sentido salió, si salió declarando inexequible la totalidad de los artículos, si solo algunos, cuáles son los efectos de la declaratoria de inexequibilidad, si es hacia el futuro, si también hacia atrás, o sea, hay que esperar qué va a pasar, pero la reforma pues ya está aprobada y va a entrar en vigencia el 1 de julio. Entonces, ¿qué pasa? Recordemos que normalmente en las reformas pensionales hay un régimen de transición que es el que nos permite conservar la norma actual, es decir, quienes tenemos más de 750 semanas mujeres a 1 de julio de 2025, hombres 900 a esa misma fecha, entonces a nosotros no nos van a aplicar esta reforma. ¿Por qué? Porque estamos en régimen de transición. Entonces, quienes tenemos ese número de semanas que les acabo de contar, pues seguimos con este régimen actual, donde hay 2 regímenes compitiendo, lo que les está explicando ahorita, y quienes no tienen este número de semanas quedan ya cobijados bajo la reforma pensional. Mientras la Corte no se pronuncie, entra en vigencia y se aplica. Así de sencillo. Se aplica la norma. ¿Cuál es la norma? La ley que se aprobó en la Cámara de Representantes, que supuestamente presentó vicios en su aprobación y por eso fue demandada. 50 demandas. Se le fue el mundo encima a esta reforma.
pero mucho tiene que ver pues con las posturas contrarias al gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego, que fue el que tuvo la iniciativa de la reforma pensional. Recordemos que la reforma pensional, como la reforma laboral, como la reforma a la salud, como la reforma política, en fin, hacen parte de la promesa de quien fuera candidato en su momento en 2022, candidato a la presidencia de la República, hoy presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, levantando la bandera del cambio. Y el cambio, dice él, se materializa a través de las reformas. Una que ya le pasó fue esta, pero no del todo. Digamos que, como se dice popularmente, aquí en Antioquia está todavía chilingueando. Expresión muy extraña y todo, pero la entendemos todos, porque esas demandas de constitucionalidad o de exequibilidad, pues harán, dependiendo de la decisión sabia de la Corte Constitucional, que continúe su proceso, no obstante iniciar su vigencia el 1 de julio de este año, continúe su proceso o incluso pueda total o parcialmente, según la decisión que tome la Corte Constitucional, sea sea declarada inexequible. La objeción o no es otra cosa distinta, después hablamos de eso. Hagamos un corte para mensajes, pero antes recuerden que ser formado, que estar bien formado es supremamente importante. La educación, esto no lo podemos desechar. Y por eso es que nos llama tanto la atención lo que el TDA, institución universitaria, está ofreciendo. Unos posgrados para todas las necesidades. Magíster en Pedagogía Digital. En Pedagogía Digital del TDA, institución universitaria, es un profesional con competencias teóricas, metodológicas y éticas de investigación científica que aplica sus saberes a la solución de problemas disciplinares, interdisciplinares y profesionales, así como la generación, comunicación e intercambio de conocimiento científico-pedagógico en el campo de la educación mediada por TIC en contextos diversos. El Magíster del TDA aprende sobre las nuevas metodologías que están revolucionando la enseñanza en el mundo, implementando estrategias pedagógicas activas en espacios virtuales e híbridos, como aprendizaje autónomo y colaborativo, desarrollando la inteligencia emocional y otras técnicas que van a ayudar a aumentar la motivación de sus estudiantes. Es tiempo de avanzar. Ven al TDA. Itagüí apoya la cultura. Felicitaciones a nuestra banda sinfónica Isolda Echavarría. Primer lugar, Festival de Bandas de República Dominicana. Alcaldía de Itagüí. Es tiempo de pensar diferente. Es tiempo de soñar y creer. Es tiempo de ser lo que quieres. Es tiempo de pensar y actuar. Es tiempo de vivir y de aprender. Compromiso y educación, tu vida es la mejor opción. Es tiempo de estudiar. Ven al TDA. La única manera legal y segura de obtener tu licencia de conducción es inscribiéndote en un centro de enseñanza automovilística autorizado por el Ministerio de Transporte, no por un tramitador. Debes completar el programa académico en su totalidad para recibir tu certificado. Cursa la fase práctica que se realiza con los vehículos del CEA en las vías nacionales, adaptados según la normativa vigente con instructores certificados. Debes presentar y aprobar un examen de conocimientos teóricos y prácticos, porque la seguridad vial comienza por ti. Ponte la 10 y juega legal. Compra tu lotería de Medellín en puntos de venta autorizados o en lotirred.net y metámosle un gol a la ilegalidad. Compra legal para que tus sueños puedan hacerse realidad. Lotería de Medellín. Bueno, y hemos hablado de un régimen de transición, de este nuevo, del sistema de pensión existente de 1993 hasta el 1 de julio de 2025 y el nuevo sistema
General de Pensiones. Y hemos hablado de que los hombres pueden tranquilamente estar tranquilos si tienen ya cotizadas 900 semanas. Ya están en régimen de transición. Lo que pase nuevo no los va a tocar. Y las mujeres con 750 semanas. Lo que pase nuevo no las va a tocar. Pero nos dice Paula Andrea Escobar que con el nuevo régimen existe la posibilidad de que unos y otros renuncien al régimen de transición. Yo no entiendo, Paula Andrea, ¿por qué habrían de renunciar al régimen de transición y para qué? Entonces, volvamos al ejemplo del descuento de semanas por hijos. Hay una norma en la reforma para mujeres y dice descuento de semanas por hijos, y nos dice que nos van a descontar 50 semanas por cada hijo hasta 3 hijos, o sea que una mujer, pues podría pensionarse con 800 semanas, hasta 750 puede bajar. Entonces, pero esto, ¿con cuál norma? Con la reforma. Con la reforma. Quienes estamos en transición no nos van a aplicar ese descuento por hijos. Entonces yo digo, ay, no, yo quiero beneficiarme de ese descuento por hijos, de esa disminución de semanas por hijos. Pero voy y miro, ay, güey madre, pero mi mesada va a quedar muy bajita, porque yo cotizo por 5 salarios mínimos. Entonces, no me conviene ganarme, pues, 3 años, que son 3, si tengo 3 hijos, me va a ganar 3 años, no me conviene eso a cambio de tener una mesada pensional el resto de mi vida súper bajita. Entonces, es mejor decir, coticemos esos 3 años, o ese año, si es un hijo, o esos 2 años, si son 2 hijos, coticémoslos, o miremos si tenemos un vacío en la historia laboral donde hayamos omitido afiliación como independiente y paguemos un cálculo actuarial, o miremos si tenemos tiempos en mora y se pagan con empleadores o como independientes si se puede, pero completemos las semanas que nos exige la norma para pensionarnos normal. Por supuesto. Con el régimen actual. Bueno, y le preguntamos, oiga, Paula Andrea, entonces, ¿es más beneficioso o no es más beneficioso el nuevo régimen de pensiones? En eso fue muy sucinta, pero muy directa. Está. Personas que tienen salarios mínimos, hasta 2.3 mínimos inclusive, pero las personas inclusive clase media, que ganan 3 mínimos, 4 mínimos, pues se van a ver muy afectados, les va a bajar su capacidad de pago enormemente una vez se pensionen. Eso también puede afectar la economía porque son personas que ya no van a tener pues disponibles los recursos que normalmente se tenían para pagar administración de su inmueble, prediales, universidades de sus hijos, cuando tengan el reconocimiento de la pensión, quienes están bajo la reforma pensional. Eso realmente afecta en el valor de la mesada a muchísimas personas que tienen salarios por encima de 2.3 mínimos. Entonces, según ella, si gana menos de 2.3 salarios mínimos, le va a ir muy bien. Recuerden que ese es el límite para quienes tienen obligatoriamente que empezar a cotizar en el régimen privado. Hasta 2.3 en Colpensiones de ahí, en régimen privado. Entonces, esa es su respuesta. Entonces le preguntamos, ¿usted qué cree? ¿Que la Corte Constitucional debería declarar inexequible? Bueno, las dos preguntas, porque habrán quienes quieran que se declare inexequible o exequible, que habrán que se declare exequible. O sea que a partir del 1 de julio de 2025 entre como va a entrar en vigencia la nueva ley de pensiones y que no pase nada, o sea, no haya ninguna duda desde el punto de vista constitucional. Esto nos respondió Paula Andrea Escobar. No, yo pienso que la reforma tiene pues unas cositas chéveres para las personas que tienen, bueno, algunas figuras novedosas, por así decirlo, que ahorita podemos hablar de ellas. Pero en general pienso que la norma actual tiene mayores beneficios y por lo que les decía ahorita, o sea, muchas personas se van a ver perjudicadas en el valor de la mesada, porque finalmente la reforma en cuanto a pensión de invalidez, pues no trae pues mayores cambios, en pensión de sobrevivientes, pues tampoco, algunas novedades pues en beneficiarios, pero la pensión de vejez, que es realmente lo que nos interesa porque cotizamos pensando en la vejez, vamos a quedar muy afectados. Las personas que tienen salarios superiores a 2.3 mínimos. Y además, también está tan mal redactada que tienen una cantidad de inconsistencias. Ya en los fondos empezaron a interpretar de unas formas que uno dice, ya tenemos trabajo. O sea, hace 5 minutos me enviaron un comunicado de Colfondos, creo que fue, donde le dicen a una persona que ya cumplió la edad,
para reclamar devolución de saldos, que ya cumplió sus requisitos, que si a 1 de julio no le han reconocido la devolución de saldos o le rechazan la solicitud por cualquier documento, que ya queda cobijado bajo la reforma pensional y no podrá reclamar su devolución de saldos. O sea, ya empezaron a interpretar la reforma al revés. Entonces, realmente, pues sería muy, muy interesante que la Corte la declarara inexequible. Lo dice sin ambajes, sencillamente. Y bueno, ella es experta en pensiones. Recuerden, ya es la gerente de la empresa Estructuro Pensiones, que se dedica a eso, al sistema general de pensiones, al derecho pensional. Es experta en ello. Insiste en que ojalá la Corte Constitucional declare inexequible esta nueva ley, que en todo caso, para que no nos confundamos, entra en vigencia el 1 de julio. Si de aquí al 1 de julio se toma la decisión por parte de la Corte Constitucional, pues entonces algo pasará y no entrará en vigencia, pero entra en vigencia mientras esté el estudio en el alto tribunal de la jurisdicción constitucional. Y de ahí en adelante, como lo dijo al principio Paula Andrea Escobar, entonces veremos si se toma una decisión sobre inexequibilidad de algunos artículos, o sea, inexequibilidad parcial o total. Pero el 1 de julio entra en vigencia, pero ya hay interpretaciones erróneas y por eso es tan importante que estemos atentos a personas que saben del tema y que hablan incluso sin tapujos y sin ambajes, así como ella lo dice. No, yo estaría más contenta si permanece vigente el sistema de pensiones que empezó en el año 1993. Para terminar, ella habla, cuando le preguntamos, tan raro, ¿no?, que no beneficie tanto a la gente, y pues esta es una propuesta, una iniciativa de este gobierno que busca entonces beneficiar a la gente. ¿Cuál es entonces la intención? Ella nos habla de la sostenibilidad y sí garantiza el nuevo régimen de pensiones la sostenibilidad económica. Hola, Andrea. Sí, efectivamente, él lo hizo también pensando en la sostenibilidad financiera del sistema, pero pues las personas que saben de economía pues dicen que tampoco vamos a lograr la sostenibilidad financiera del sistema con esta reforma. Entonces, pues no tiene como un beneficio real. Bueno, seguimos al frente de esto. Seguimos a ustedes informándoles e intentando formarlos, porque recuerden que ustedes son informados y formados, inteligentes, interesantes y calificados, que tienen la posibilidad de eso, tener aquí periodistas con expertos que les ayudan a entender, tanto en Clickracia como en Sinergia Informativa del canal.co, del canal CNC, de Cable Plus del Oriente. Lo que queremos es que ustedes entiendan y no se dejen manipular. José León Vasco, gracias por acompañarnos en la producción. A ustedes, muchas más gracias. Chao.